Listo, chicos, empezamos la semana 15 con palpitaciones y síncope. Ya, ahora sí, quiero que me definan qué es palpitaciones, rapidito, lo que se les viene a la mente. Lo pueden googlear lo que quieran, pero quiero que ustedes me den la definición, porque es lo mínimo que ustedes se tienen que aprender cuando escuchan palpitaciones. Sí, participen nomás, prendan su micro. Ah, ya, ya. Son latidos cardíacos que pueden latir con bastante aceleración. Sí, puede ser aceleración, pero más que nada es la fuerza. O sea, una palpitación se refiere al latido cardíaco, pero que este va a estar aumentado, va a tener mucha fuerza. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, corre o de repente está sentada, va a sentir que su corazón late, ¿sí? Acá su corazón va a empezar a sentir el latido. Ahorita nosotros estamos sentados y nuestro corazón ni nos damos cuenta si está latiendo, pero estas personas sí. Aquí hay palpitaciones, hay latidos, el latido cardíaco está aumentado. ¿Eh? En epidemiología vamos a ver que va a afectar más a las personas mayores, pero en este caso varones. Afecta más a varones porque los varones suelen tener, mm, están predispuestos a tener enfermedades cardiológicas y además ellos tienen testosterona, ¿no? Entonces eso hace que los picos de testosterona puedan tener infartos, puedan tener palpitaciones y otras cosas más. Ya. En etiología vamos a tener un montón de etiologías, pero acá las más importantes y que tienen que acordarse siempre que hablen de palpitaciones es arritmias. ¿Sí? Arritmias. Esto es lo más importante. Luego están estas de aquí, la anemia, embarazo también puede haber. Bueno, cuando hay fiebre podría sufrir, pero arritmias es el más importante. Y lo vamos a ver después, lo vamos a desdoblar en los tipos de arritmia, ¿no? Bueno, en característica, en la palpación, cuando nosotros le preguntamos a nuestro paciente, le vamos a preguntar desde cuándo. Siempre preguntamos duración. Y él nos puede decir que el corazón palpita y para. Y esto lo clasificamos como segundos, ¿no? Es algo pequeño y es más que nada en arritmias. ¿Sí? A veces parece, la arritmia es como que empieza a latir rápido y de repente va lento y no está haciendo ningún esfuerzo. De repente otra vez rápido y luego otra vez lento. Esas son arritmias, ¿sí? Luego también se puede ver en una insuficiencia mitral y aórtica. Y cuando hablamos de minutos, horas, ya hablamos de algo más largo, ¿no? Que es las taquiarritmias, que es el conjunto de las arritmias más la taquicardia. La taquicardia era más de 100 latidos por minuto, ¿no? Sumado a esta inestabilidad del pulso. Forma de inicio puede ser súbito o progresivo. Súbito en fibrilación, en taquicardia auricular y ventricular, y progresivo en taquicardia sinusal y taquiarritmia paroxística. La forma de terminación es abrupta, solo en la taquiarritmia paroxística. La frecuencia de aparición es muy frecuente en las arritmias, como ya les había dicho, arritmias, por eso les digo que nunca se deben olvidar de arritmias y palpitaciones. Y también se puede ver en la crisis de ansiedad o pánico. Cuando una persona tiene una crisis de ansiedad, se eleva su presión, se eleva su frecuencia cardíaca y eso puede producirse una palpitación, ¿sí? Pero es algo momentáneo y digamos que no es propia del corazón, simplemente es por la emoción. Entonces, con un fármaco ansiolítico ya lo bajas, ¿no? Tiempo de inicio, aquí tenemos que preguntar también lo que es la niñez o adolescencia si ha tenido enfermedades. ¿Por qué? Porque eso si es niño o adolescente, se liga a cardiopatías congénitas. Pero si es adulto, ya es una cardiopatía adquirida.
Mayormente las personas ancianas, su corazón se desgasta, el tejido ya no es el mismo, las válvulas ya no son las mismas, entonces ocurre muchas patologías aquí. En la irradiación, irradia al cuello. ¿Sí? Factores desencadenantes, estrés o ejercicio, y aumento del tono vagal en el caso de que una persona sea de reposo. Factores de mejoría, lo vamos a ver con las maniobras vagales, o maniobra de Valsalva o reflejo nauseoso, que es esta, ¿no? Se tapa la nariz y expira de forma brusca, y eso hace que las palpitaciones bajen. Esto de acá no se vayan a olvidar porque de repente les pueden preguntar. Sí, otra cosa que les pueden preguntar es esto, ¿no? De arritmias, anemia, embarazo, esos son los que más están ligados a palpitaciones. Ya, ¿qué más? En el diagnóstico para las palpitaciones vamos a preguntar anamnesis. Aquí los antecedentes son muy importantes porque en tanto personales están los trastornos psiquiátricos, como ya los vimos, los crisis de ansiedad o de pánico, también está la depresión, luego las anemias y las infecciones. En antecedentes familiares tenemos que ver si ya nuestro padre, abuelo, han tenido alguna cardiopatía que nosotros podríamos haber heredado, o si estos han tenido una muerte súbita, ¿no? En el examen físico, los signos que podemos ver y que están ligados a palpitaciones son desplazamiento del ápex, latido parasternal izquierdo, latido epigástrico, o sea, en su boca el estómago también late, reforzamiento del ruido cardíaco 1 y 2, también puede haber soplos, chasquidos de apertura, frote pericárdico. Eh, Otras cosas que podríamos hacer es un ecocardiograma, ¿no? Aquí vemos nuestras eh, aurícula, ventrículo. ¿Y para qué sirve el ecocardiograma? Para ver las válvulas, para ver qué tan bien está el miocardio, y con eso nosotros podemos hallar la causa de la palpitación. Entonces, un ecocardiograma es muy importante para hallar el origen de la palpitación. Otro examen auxiliar es el electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, vemos una arritmia, ¿no? Como les decía, primero va así, va así, va así, y de repente empieza a aumentar de la nada. ¿Sí? Otras cosas que debemos pedir es un hemograma. ¿Por qué? Acá vemos los leucocitos. Y los leucocitos, ¿qué nos dice? Infección. Y podemos tener una causa infecciosa que haya dañado nuestro corazón, ¿no? Una pericarditis. Otra cosa que también podemos ver es el potasio. La hipercalemia, o sea, el aumento de calcio, de potasio en sangre, aumenta la onda T, la hace picuda. ¿Sí? Esto no se vayan a olvidar, porque esto también lo podrían preguntar. Cuando aumenta esta onda, lo que hace es que el corazón, o sea, esto es la representación de que el corazón está latiendo fuerte. Este es un impulso más fuerte, ¿no? Ustedes agarran el corazón, lo aprietan, esto se traduce en eso. Entonces, acá en una hipercalemia hay, digamos, puede llegar a ocurrir palpitaciones. El tratamiento es muy fácil, ¿no? Si vemos que las palpitaciones están unidas a las arritmias, lo que tenemos que darle es antiarrítmicos. Listo. Le damos nifedipino, le damos propanolol o le damos amiodarona. ¿Alguien sabe qué es nifedipino? ¿Qué tipo de fármaco es? Porque ya lleva fármaco. Bien, chicos, digan cualquier cosa. Calcio antagonista, creo. ¿Cómo? Calcio antagonista. A ver si no escríbanlo.
Ya, nifedipina es un calcio antagonista. Propanolol es un beta bloqueador. Y amiodarona, que bueno, se usa para las arritmias también. Si se dan cuenta, el calcio antagonista lo que va a hacer es inhibir los canales de calcio, y los canales de calcio lo que hacen es contractibilidad. Entonces, si nosotros inhibimos o ponemos algo que va a rellenar los receptores de calcio, el corazón ya no va a tener esa fuerza de contracción brusca, va a ser más despacio. Igualito en los beta bloqueadores, eh, ponemos un fármaco en lugar de los beta, de los, de los receptores beta. Entonces, como bloqueamos eso, también inhibimos la contractibilidad que sea muy fuerte. O sea, todo esto de acá va a eso, a que la palpitación, que es un impulso fuerte del corazón, que uno lo siente que late, disminuya y se vuelva algo normal. Otra cosa que se puede hacer es ponerle un desfibrilador. Esto de aquí es un dispositivo que se va a poner al corazón, pero a diferencia del marcapaso, este disminuye el impulso, ¿sí? Este lo disminuye. En cambio, el marcapaso, que ya lo vamos a ver después, aumenta el impulso cuando la frecuencia cardíaca es muy baja. Y eso tienen que aprenderse, ¿sí? Otra cosa que podemos darle es para la ansiedad o depresión, lo más usado es clonazepam y sertralina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y entonces seguimos. Ya, ahora pasamos a síncope. Síncope, quiero definición de síncope. Ahora sí, vayan hablando, por favor. O escríbanlo en el chat, ¿no? La pérdida de conciencia súbita Inconsciencia súbita, sí. ¿Por qué causa? por hipotensión cerebral. Ujú. Exacto, eh, una persona se puede levantar muy rápido, como por acá, lo vamos a ver después, y la presión arterial, el flujo sanguíneo no llega rápidamente. Eso hace que una persona se maree y se pueda desmayar, ¿no? Y esto de acá es algo rápido. Estando ahí, de repente se compensa y ya. Es su definición, es algo cardiológico, no es algo neurológico, pero sí tiene que ver con el flujo sanguíneo que llegue bien al cerebro y a otros órganos. Fisiopatología, vamos a tener aquí la presión arterial, que como ya lo han visto en fisiología, se divide en dos: resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Los dos mecanismos que se ve acá es que uno baje. Si este baja, la presión arterial baja y se produce un síncope. Y si no es esto, se puede reducir el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco se reduce, la presión arterial también se reduce y produce síncope. Eso es todo lo que hay que saber de fisiopatología. Es las causas de por qué disminuye la resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco, son muchas. Y bueno, ustedes ya como han llevado fisiología, poco a poco lo van a empezar a ver y sacan su conclusión, ¿no? Y dicen, ah, tiene síncope. Otro que puede ser causa de síncope es que haya un ataque isquémico o un trombo, ¿no? Un trombo arterial en el cerebro puede causar síncope. En la clasificación, el síncope vasovagal es el más visto. Este de acá es el que tiene más porcentaje y pues ustedes lo pueden profundizar un poquito más para que vean cuáles son las causas y todas esas cosas, pero este de aquí es el más importante. Luego está la hipotensión
ortostática, que es el paciente cuando está echado tiene la presión normal, pero cuando se levanta, como el flujo sanguíneo es lento y se levanta de una manera brusca, miren, no llega la sangre al cerebro. Entonces se puede producir una síncope. Esto también es muy común, es la segunda más común, y sus causas son muchas. Entre ellas pueden estar las drogas, ¿no? Drogas. Y bueno, también tenemos en esta clasificación las arritmias, que ya les había explicado todo lo que es, ¿no? Acá lo vemos una vez más. Vemos acá, así, 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 y de repente ya vuelve a su normalidad. Otra cosa del síncope que vamos a ver es el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros tenemos que medirle la presión arterial al paciente en todo momento. Para poder diagnosticarlo tenemos que medirlo en todo momento. Primero lo vamos a poner de cúbito dorsal y le vamos a medir la presión. Le medimos la presión, lo anotamos y luego lo medimos de pie. Luego de 3 segundos y cada minuto. Y si la presión continúa baja, pues decimos que es un 5. A la auscultación cardíaca vamos a tener 4 focos de auscultación que lo van a ver en práctica. Primero el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricupídeo. ¿Sí? Las ubicaciones lo van a ver en práctica y ahí se los va a resaltar más el profesor, pero les voy diciendo algunas cositas. Por ejemplo, el aórtico se hace en el espacio intercostal derecho con la línea paraesternal. ¿Sí? Acá está. Y el pulmonar es lo mismo, pero en el lado izquierdo. Esto es cruzado porque muchas veces se confunden, piensan que el aórtico es al lado izquierdo y el pulmonar al lado derecho. No, siempre acuérdense que con la A empezamos. La A empezamos y empezamos en el derecho. ¿Sí? En esta auscultación, para ver un síncope, vamos a buscar lo que es soplos carotídeos y soplos cardíacos. Los soplos son... no, bueno, mejor ustedes definan qué es soplo. Creo que lo vamos a ver después, pero mejor alguien me puede decir qué es soplo. Son como sonidos sibilantes. ¿Cómo? Sonidos sibilantes. No te escucho bien, a ver si lo puedes hablar despacio y fuerte, por favor. Sonidos sibilantes. Un ruido sibilante. Ya, un soplo es como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es un soplo, es como si tú soplaras así. Pero esto lo vas a escuchar, lo puedes escuchar tanto en sístole o en diástole, dependiendo de la patología. Y ustedes van a tener que aprender a reconocer eso. Es así, se va a escuchar tanto en la zona carotidia, o sea, en nuestro cuello, nuestra carótida. Nosotros ponemos nuestro estetoscopio, nos ponemos a escuchar y podemos encontrar un soplo, un sonido que hace así, ¿no? Después de cada latido. Y en cardíaco es igualito. Podemos encontrar soplo aórtico, pulmonar, mitral o tricuspidio. Puede ser en sístole o diástole, dependiendo de la patología. Eso lo vamos a ver, ahorita vamos a ver insuficiencia y estenosis tricuspidia, y ahí vamos a hablar más de los soplos. Seguimos con los síncope, exámenes auxiliares, también usamos el electrocardiograma, igualito, pero aquí vamos a encontrar bradicardia, ¿sí? Es menos de 40 o menos de 50, dependiendo del autor. Menos de 50 podría decirnos que el paciente podría tener síncope. Bloqueos, otra cosa que se encuentra en el electro es bloqueos de alto grado, bradicardia sinusal, hay de menos de 40, con pausas mayores de 3 segundos. O sea, acá ustedes cuando cuenten sus cuadraditos van a contar
3 segundos. Ahí en práctica lo van a llevar eso y les van a enseñar a contar cuadraditos. Tiene que sumar más de 3 segundos. Hay preexcitación ventricular, hay síndrome de Brugada, signos de isquemia aguda, y el QTC es mayor a 450 ms. Esa es su medida de fuerza en las taquiarritmias. Lo que más les importa son estos de aquí. Ahora, ¿qué es esto? Ya lo hemos visto. A ver, ¿pueden decirme qué es esto? La imagen está. ¿Qué examen es? Ecocardiograma. Chicos, hablen. Eso de aquí es una eco, pues chicos. Ya lo hemos visto. Acá hay aurícula, ventrículo, ventrículo. ¿Qué evaluamos con el eco? Vamos a evaluar la fracción de eyección. Esto de acá es muy importante que se lo aprendan para qué sirve. ¿Sí? Porque fracciones de eyección tienen valores y si la fracción de eyección es menos, hablamos de una estenosis y si hay más, pues hablamos de una insuficiencia. Ya lo vamos a ver después. Bueno, otras cosas que podemos diagnosticar es miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica. Esto de acá, sí, bastante se usa. ¿Por qué? Porque acá ustedes ven, pues, ven esto blanco. Eso blanco es el miocardio. Entonces, si nosotros vemos, digamos que un ventrículo hipertrófico, o sea, blanco así grande, ya decimos hipertrofia de ventrículo derecho. O si vemos una aurícula que es más grande y negro, decimos que está dilatada. Sí, es un ecocardiograma, el que lo dijo ahorita. Sí. Bueno, también podemos ver cardiopatías congénitas, obstrucción del tracto de salida, ahí las estenosis, valvulopatías, ahí también entran estenosis, insuficiencia, tumores cardíacos, si es que hubiese por ahí, ¿no? Eh, disección de aorta, miocardiopatías isquémicas. Otro examen auxiliar que sí se usa para diagnosticar síncope es el masaje carotidio. Masaje carotidio. ¿Qué hacemos con el masaje carotidio? Nosotros ponemos, o primero tenemos que ubicar la carótida, el botón carotidio más que nada, que es en la división de las dos, de la carótida interna, carótida externa. Ahí, en esa división, nosotros encontramos un botón, ¿sí? Ese botón, si nosotros lo masajeamos por 10 segundos en decúbito o en posición vertical, si es que el paciente se empieza a como desmayar, o sea, tiene una síncope, decimos que es positiva, pues, ¿no? Y esto también se puede ver si hay una sistólica mayor a 3 segundos o si hay una caída de presión arterial de 50 milímetros de mercurio. O sea, nosotros, el paciente está en 110. Ya, 120-80, ya, lo normal. 120-80. Nosotros le hacemos el masaje. ¿Y qué pasa? Hay una sistólica de mayor de 3 segundos. De 3 segundos. O sea, sístole, 3 segundos y otra sístole. ¿Sí? O la presión baja mayor a 50 milímetros de mercurio. O sea, de 120 baja a 70. Y acá puede estar, pues, en 60. ¿Sí? ¿Entendieron esta parte? Esto de acá es muy importante porque este es un examen que ustedes lo pueden hacer en el consultorio o en emergencia o donde estén. En cambio, esto de acá, pues, si ustedes quieren diagnosticar, esto de acá se van a demorar. Pero esto de acá al paciente lo echan o lo paran, le hacen su masaje
y ustedes ven si tiene síncope. Y dicen, no tiene una patología cardíaca. Ahí sí le sacan todo esto, ya con más paciencia. O de repente con esto ya empiezan el tratamiento, ¿no? Dicen, si tiene síncope, puede tener una arritmia, puede tener alguna patología, vamos a darle propanolol, igualito. O ponerle un marcapaso. Bueno, esto ya es después, ¿no? Cuando ya los medicamentos no funcionan. ¿Por qué le ponemos marcapaso? El marcapaso, como ya les había dicho, como la presión baja y la frecuencia cardíaca también baja, si la persona está con menos de 60 latidos por minuto, el marcapaso se activa y manda un impulso para que esto aumente. Eso es lo que es el marcapaso. A diferencia del cardiodesfibrilador que baja la frecuencia. Listo. Hasta ahí el primer tema. Ahora vamos a ver el examen físico cardiovascular. Bueno, lo más importante. En el examen del pulso arterial. Esto les van a preguntar en su pasito. Les van a preguntar hasta cuánto es normal. Y es hasta aquí. Este es normal. Este de aquí puede ser, dependiendo del profesor también, pueden decir que es patológico, pero en sí se ve como normal. Este es normal. Patológico y hipertensión ya es desde acá. Y ahora, tú que le midas a tu paciente una vez lo que es la presión arterial y te sale alta, no significa que sea hipertenso. Tú tienes que medirle 3 veces en una semana o 3 veces en diferentes días. Y si todas salen altas, ya tú podrías decir que es hipertenso, pero solo con una vez no basta. ¿Ya? Cuando llegamos a grados bien altos, sí es peligroso porque puede haber infartos. ¿Sí? Características del examen del pulso arterial. Vamos a medir la frecuencia y ritmo. ¿Sí? Frecuencia, aquí vamos a ver si es eh, rítmico o no, ¿no? O sea, si es sinusal o no sinusal también. Si vamos a ver si hay arritmias o no hay arritmias. Luego vamos a ver el volumen y la amplitud, así como aquí, amplitud. Vamos a ver el contorno, vamos a ver la velocidad del movimiento ascendente o rapidez de subida, la velocidad del movimiento descendente o rapidez de colapso, la rigidez o distensibilidad de la pared arterial, la presencia de un estremecimiento o frémito palpable y la presencia de soplos audibles o irradiados. Acá vemos las alteraciones, lo que estábamos diciendo. Primero, esto es de diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, en una carótida, nuestro pulso es así, tiene esta forma, ¿no? Por eso medimos frecuencia, volumen, amplitud, contorno. Aquí nuestro contorno es así. ¿Sí? Y siempre, siempre, siempre tenemos esto, que es como la muesca dicrótica. Esto es en examen de pulso arterial. O sea, nosotros ponemos aquí en el pulso, o aquí en el pulso, o en el pie, o en el femoral del pulso, y esto es lo que nosotros encontramos, son ondas de fuerza del pulso arterial. Lo podemos hacer de forma braquial, radial o también femoral. Esto de aquí se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, en una escotadura dicrótica, esto es normal, se ve así, ¿no? Igualito, se ve así como esta de acá. Pero hay patologías, y creo que no le he puesto, donde hay insuficiencia y estenosis, donde el pulso arterial ya se ve afectado. Bien, hay diferentes tipos de pulso que ya están afectados por diferentes patologías. Sí, las más comunes son estenosis e insuficiencia.
Y dependiendo del lugar, es donde se va a ver la gráfica que sea diferente. Otras anomalías asociadas a valvulopatía aórtica. Valvulopatía son esto, ¿no? Insuficiencia e estenosis son estos, ¿no? Ahí el pulso normal, como ya lo hemos visto. Ajá, acá está, insuficiencia aórtica. ¿Se parece a cuál? A este. ¿Sí? Y estenosis aórtica. Ahí cambia completamente. En palpación del pulso arterial, al igual que acá, lo podemos medir en diferentes sitios. En la carótida, radial, braquial, radial, femoral, popliteo, pedio, ¿sí? Y tibial. Sí, acá dice tibial. Esto de aquí les pueden preguntar en pasito, así que sería bueno que lo profundicen un poquito más, porque hay algunas cositas que les preguntan de cada uno. Eso de acá es importante, saber dónde medir, porque hay algunos sitios donde no se debería medir. Que yo recuerde, en el pasito preguntan dónde no mide usted la presión, ¿no? La presión del pulso arterial. Y les ponen estas opciones y le ponen una que no es. En anomalías del pulso, vamos a tener pulso alternante. Esto también pregunta. Pulso Bisferiens. Sí, miren los pulsos, diferentes pulsos. Pulso bigémino. Pulso grande y saltón. Este es el más preguntado. Pulso grande y saltón. Y pulso martillo de agua. Esto también pregunta. Esto no mucho. Este sí. Pulso grande y saltón porque los van a ver en diferentes patologías. Acá está. Ansiedad, fiebre, hipertiroidismo, rigidez o aterosclerosis aórtica. Pulso de martillo de agua también lo van a ver, o pulso de Corrigan. Esto también, esto sí, acuérdense porque esto lo han preguntado. Sí, investiguen un poquito de esto, lean un poquito de esto y van a ver, porque es insuficiencia aórtica, ahí está. Pulso de Corrigan, insuficiencia aórtica. Esto sí lo han preguntado, así que ni se vayan a equivocar porque acá está. Ahora, pulso paradójico también lo han preguntado. ¿Por qué? Porque en la expiración es normal, acá es normal, ¿sí? Pero en la inspiración, cuando uno inspira, aquí el pulso baja. Y ese es un pulso paradójico. Entonces les puede preguntar, pulso que en la inspiración es normal, que la expiración es normal, pero en la inspiración disminuye. Pulso paradójico. Les van a preguntar eso. Cualquiera de esos. Estoy en todos los pulsos. Este de acá, insuficiencia aórtica. Este pulso grande y saltón, la aterosclerosis aórtica en ansiedad, fiebre y hipertiroidismo. Y este acá, el pulso paradójico, que se da en la inspiración. Y ahora pasamos a la presión venosa yugular. Aquí la definición, también quiero que ustedes me la den. Quiero que ustedes sepan definir siquiera cada síndrome que estamos hablando. Chicos, alguien defíname qué es la presión venosa yugular. Bueno, así como hay una presión arterial, hay una presión venosa, ¿no? Es la fuerza que ejerce la sangre venosa a través de las paredes venosas. En el otro es arterial, acá es venosa. Entonces, la fuerza que uno ejerce la sangre hacia la vena. Listo. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Como es yugular, lo vamos a medir en la yugular interna. Esto ni se olviden, es yugular interna. Está por encima, pero es yugular interna, así se llama, yugular interna.
está debajo del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y esto de acá es signo de muchas patologías del corazón. Entonces, si le decimos ingurgitación yugular positivo, o sea, que se ve la yugular, estamos diciendo que puede haber una estenosis en la válvula mitral, en la válvula tricuspidia. ¿Por qué? Porque del corazón no pasa. Si esta válvula tiene una estenosis, todo lo que está por arriba se va a encharcar. Y todo lo que está por abajo también se va a encharcar. ¿Por qué? Porque acá viene la vena cava superior, acá viene la cava inferior. Todo esto se encharca y se vuelve ascitis, hepatomegalia, etc. Entonces, esto de aquí es un signo muy importante y tienen que estudiarlo. Como les decía, está debajo del músculo esternocleidomastoideo. Y bueno, nada más. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la presión? La presión se mide por distancia. ¿Sí? Es muy raro, pero se mide por distancia. Nosotros vamos a colocar una regla aquí en el esternón y lo vamos a poner hacia el cuello y otra regla donde palpita la yugular. Si ahí palpita la yugular, ahí ponemos la otra regla. Trazamos una perpendicular y todo esto de aquí sería el valor de la presión venosa. Si esto de aquí es mayor a 3 centímetros, podríamos decir que es patológico. ¿Eh? Entonces esto de aquí tiene que ser de aquí a aquí, chico. Listo. Otra cosa que les van a preguntar. Ondas del pulso venoso yugular. Eso también viene en pasitos. Y también puede venir en el examen parcial. Tienen que saber qué es A, qué es C, qué es X, qué es B y qué es Y. Todo acá está definido. Este es de su PPT. Y tienen que sabérselo tal cual. La onda A refleja la contracción auricular presistólica. El valle X refleja la caída de la presión de la aurícula derecha después del pico de la onda A. La onda C interrumpe este descenso cuando la sístole ventricular empuja la válvula cerrada hacia la aurícula derecha. La onda B representa el llenado auricular. Esto lo han preguntado, por eso se los he puesto. Aparece al final de la sístole ventricular. El valle Y se produce después del pico de la onda B y refleja la caída de la presión de aurícula derecha, luego de la apertura de la válvula triple. Traten de aprenderse, por ejemplo, acá, contracción auricular presistólica, chiquito, ¿no? Refleja la caída de la presión, caída en la presión auricular derecha, nada más. Se interrumpe este descanso cuando la sístole empuja la válvula cerrada. Ya, entonces la sístole empuja la válvula cerrada hacia la aurícula derecha. Eso es lo único que tienen que saber. Resúmanlo y traten de aprenderse porque esto les van a preguntar en pasito. Y de repente también en el examen parcial. En presión venosa yugular, seguimos. Pulsaciones venosas yugulares. Ya lo hemos visto en el anterior, igualito. Este es otro gráfico más, ¿no? Onda A, contracción auricular. ¿Sí? Onda X, relajación auricular. Onda V, llenado venoso o llenado auricular. Esta onda Y descendente, vaciado auricular. Así de simple. Este de acá está más resumido que el otro. Así que este de acá se pueden aprender porque sí les van a preguntar. Esto de acá, bueno, este gráfico es uno que es normal, ¿no? Normal y luego si hay, esto era de una estenosis, si no me equivoco. Cuando hay patologías, igualito se ve afectado el pulso venoso. De lo que es normal, acá debería ser chiquito, la C chiquito. ¿Qué pasa? Hay una C enorme que prácticamente se borra con la B. La C se sigue de la B. Alteración del pulso venoso yugular, bueno, tenemos insuficiencia cardíaca, aquí hay elevación, reflujo abdomino-yugular sostenido. Por eso aquí había elevación. Embolia pulmonar también hay elevación, derrame pericardio hay elevación,
pero descenso del Y. Bueno, eso no les van a preguntar mucho, excepto este de acá que de repente les preguntan. Después este también podrían preguntar, fibrilación auricular es muy común, ausencia de ondas A. Yo me acuerdo que también creo que sí me han preguntado esto. Ausencia de ondas A. Bueno, lo he visto por ahí. Ahí estenosis tricúspide, esto también. No, esto de aquí también. De estos son los tres más importantes. Ahora, auscultación del corazón. El examen físico, ¿no? La exploración física. Bueno, los otros tres, que es inspección, palpación, percusión, pues no son tan importantes. O bueno, ustedes le pueden dar una lectura, pero no son tan importantes como la auscultación, porque en la auscultación, como ya habíamos visto, donde auscultamos, estos puntos de acá lo que hace es evaluar las válvulas, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes válvulas, válvula aórtica, válvula pulmonar, que son las sigmoideas, válvula tricuspide y mitral, que son las auriculoventriculares. Ya, estas válvulas tienen patologías como es la insuficiencia y la estenosis. Para eso hay que saber primero esto, ¿no? Primer ruido, o S1, normal, está formado por el cierre de válvula mitral y tricúspide. Mitral y tricúspide. ¿Cuáles son estas válvulas? Estas válvulas son las auriculoventriculares. Segundo ruido está formado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonares, o semilunares, así se les dice, semilunares. Listo. Ahora, patologías para que el primer ruido disminuya, para que sea suave, por ejemplo, tiene que bajar el gasto cardíaco, mala función ventricular izquierda, haber un intervalo PR largo, haber un reflujo mitral reumático. Si es fuerte, bueno, hay otras patologías más, y así, o sea, hay diferentes patologías por las cuales el primer y segundo ruido pueden variar y además agregarse un tercer o cuarto ruido. ¿Eh? Ahora, en esto de acá, de la ocultación, ¿por qué es importante? Porque acá vamos a encontrar los soplos. Por ejemplo, nosotros vamos a dividir esto en sístole y diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. Si nosotros tenemos un soplo en la sístole, estamos hablando de una estenosis aórtica. Si estamos hablando de un soplo en la diástole, estamos hablando de una estenosis mitral. Esto de aquí tiene que hacerse en el punto donde se ausculta, ¿no? Por ejemplo, la estenosis aórtica lo tienes que auscultar aquí. No lo vas a auscultar aquí, pues, porque si lo auscultas aquí ya no sería aórtico, sería pulmonar. Entonces, este de acá viene acompañado de donde uno lo ausculta. Estos son los más importantes, aórtica, estenosis mitral, y ahora vamos a ver varios más durante estas clases que vienen. Yo les sé esta clase para que no sea tan pesada y para que se lo aprendan bien, yo les he puesto valvulopatía tricúspide nada más. La próxima clase vamos a hacer bicúspide, vamos a hacer aórtico y vamos a hacer pulmonar. Y les voy a dar algunos datos más para que se les quede. En aspectos generales, ya ustedes ya deben saber porque han llevado anatomía, la válvula tricúspide tiene 3 valvas y la mitral o bicúspide tiene 2 valvas. Esto tiene que cerrar. Y si no cierra, o si cierra demasiado, se produce una patología. ¿Sí? Entonces, puede haber una patología donde el corazón, digamos, esta válvula no cierra, ¿ya? Se queda abierta. ¿Cómo se llamaría eso? Insuficiencia. Puede haber esta válvula que se cierra demasiado. O sea, cuando tiene que pasar de acá
Abajo pasa poquito. ¿Por qué? Porque esto está cerrado. Eso se llama estenosis. ¿Sí? Esa es la definición básica que tienen que manejar. Y eso se va a ver en múltiples patologías, ¿no? Si es del lado derecho, hoy día vamos a hacer del lado derecho, de este lado, vamos a ver qué es lo que produce, ¿no? Ya, estenosis tricuspidia. Definición. Aquí ven la válvula, cómo es normal. Normal. Pero en una estenosis, miren cómo está cerrado. La sangre que viene de la aurícula va a pasar muy poco al ventrículo. ¿Sí? Pasa bien poquito. Eso hace que acá se encharque. Va a haber más sangre acá que acá. Y de acá, para ir al pulmón, va a ir muy poco también. Pero la patología se va a ver acá. Si se ve acá, todo lo que viene de acá, la vena cava superior, vena cava inferior, se va a ver afectadas. Superior, entonces se va a ver ingurgitación yugular. ¿Sí? Lo vamos a ver por acá. Se va a ver la ingurgitación yugular. La vena yugular interna va a estar saltando. Si nos vamos por el lado izquierdo, por el lado inferior, vena cava inferior, que vamos a ver que esto tiene que ver con el hígado y el porta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado es el que se va a ver afectado. Entonces va a haber hepatomegalia. Hepatomegalia. Y si hay hepatomegalia, va a producir ascitis. Ascitis. ¿Por dónde más se va a ir? Se va a ir por otros lados más. ¿Y qué va a producir? Anasarca. Anasarca es el edema generalizado. ¿Sí? Etiologías. Enfermedad de Einstein. No pregunto mucho. Adquiridas, lo más preguntado y que te van a poner en tu historia clínica. Fiebre reumática. Paciente, bueno, joven que viene a consulta por hepatomegalia, anasarca, por algo. Tú lo investigas, le preguntas antecedentes, le dices, tuvo fiebre reumática de niño. Niño. Entonces, ahora que es joven, esto se está notando. ¿Sí? Y pues le está produciendo todo el cuadro, ¿no? Otras enfermedades es mixomatosa o el síndrome de Marfan y endocarditis en drogadictos que utilizan drogas endovenosas. Aquí vemos cómo deja la fiebre reumática esta válvula tricuspidia. Miren cómo lo fibrosa y lo vuelve una estenosis. Lo fibrosa y lo vuelve una estenosis. Igualito acá, una endocarditis lo que hace es una inflamación y esta inflamación termina cerrando el agujero por donde va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Ese es el resumen y lo que mínimo tiene que saber de estenosis tricuspidia. Ahora, acá hay unas cosas más, ¿no? Va a disminuir el vaciamiento de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Como estamos hablando de la tricúspide, estamos hablando del lado derecho. Sangre venosa, vena cava superior, vena cava inferior. Todo llega a la aurícula. No pasa por la aurícula, está cerrado, como si te hubiesen puesto un muro. ¿Qué pasa? La sangre regresa. Se va para allá y se va para allá. Porque por acá no pasa. Y si pasa, pasa poquito. Y ese poquito vuelve por acá. ¿Sí? Pero es poquito. Para eso también vamos a evaluar el soplo diastólico en foco tricuspidio. Al momento de la auscultación, como les había dicho,
en el foco tricuspidio, aquí, cuando auscultamos aquí, vamos a escuchar un soplo diastólico en la diástole. Así como les dije aquí, sístole, diástole, en diástole es donde lo vamos a escuchar. Y esto se lo tienen que aprender porque esto le van a poner un montón de casos clínicos y les van a preguntar así tal cual, ¿no? En la estenosis tricuspidia, ¿qué se escucha? Soplo diastólico. ¿Qué más va a haber? Una disminución del llenado ventricular derecho, como ya les había dicho. Queda poquita sangre. Va a aumentar el trabajo de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque tiene más sangre. Va a haber una sobrecarga y tensión de la aurícula derecha. Se puede hipertrofiar. Entonces, como trabaja, esto de acá va a ser así, más grande, más grueso. Se va a llenar de músculo. Va a haber un crecimiento de la aurícula derecha, o hipertrofia. Va a haber congestión venosa, como ya les había dicho, retorna la sangre y hipertensión pulmonar sistémica. Como no avanza, va a haber una hipertensión pulmonar sistémica. ¿Qué otras cosas va a haber? Crecimiento de aurícula derecha, aumento de congestión venosa, pulso hepatoyugular. La yugular aumenta y la vena hepática también. Va a haber aumento de la presión venosa sistémica, por eso hipertensión pulmonar sistémica, congestión hepática, como les decía, la inferior llega a hígado, ay, qué feo mi hígado, llega al hígado y todo el hígado se llena de sangre. ¿Por qué? Porque ahí entra la porta, pues. La porta entra, que le da sangre, ya, y más esto que está, la vena cava, que no avanza, como el tráfico, ya todo se acumula acá. Y ya el hígado tiene que crecer. Hay hepatomegalia, hay hipertensión portal, ahí está el porta también aparece acá, ¿no? Hay ascitis, ¿por qué? Porque de acá sale, pues, sale al espacio intersticial y hay anasarca, que es el edema generalizado. Va a disminuir el flujo de circulación sistémica. Eso es lo más importante de estenosis tricuspidia. Ahora seguimos con las manifestaciones clínicas. Acá está anasarca. Sí, edemas por todos lados. Hepatomegalia, hígado crece. ¿Qué es esto? Ascitis. Acá van a ver el signo de la ola cuando lleguen su práctica, cómo se hace el signo de la ola para diagnosticar ascitis y incurgitación yugular positivo. Ustedes ven a un paciente así, ustedes de frente pueden pensar en una estenosis tricuspidia, o por lo menos una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Porque es del lado derecho. Auscultación, otra vez. Estenosis tricuspidia, turbulencia causada por el flujo a través de una válvula cerrada, estenosis, y es diástole. Y acá está otra vez. ¿Dónde se va a escuchar el soplo? El soplo es diastólico. Por favor, no se olviden, es soplo diastólico. Y también le pueden agregar algo, chasquido de apertura. Estas son cosas que siempre preguntan, chasquido de apertura y soplo diastólico en estenosis tricuspidia. Así como el de que les pregunté aquí, ¿dónde está? El pulso de Corrigan en insuficiencia aórtica. Ya, ahorita estamos viendo lo que es una estenosis tricuspidia. De ahí cuando veamos aórtico, vamos a ver otra vez ese signo. En radiología, bueno, estos ya son exámenes clínicos para diagnosticar estenosis. Vamos a ver, miren, este lado, el corazón es así. Aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo, está echado, ¿no? En la aurícula derecha está grande, hipertrofiada.
hipertrofiada. Y acá, pues, se va a hacer más chiquito porque no entra mucha sangre. El ecocardiograma o ecocardiografía, igualito, se va a ver acá, cerrado, con estenosis. Para eso sirve la eco. Vamos a ver estructuras. Ahí se ve cerrado, acá también se ve cerrado. El electrocardiograma. Todo tiene que ver con la onda P. Onda P. Ahí está la onda P. Y el QRS está disminuido. Sí, eso es todo lo que tienes que saber. La onda P grande y QRS disminuido. Cuando crece una aurícula derecha, o sea, cuando hay hipertrofia, así se ve. La onda P. Está grande. Bueno, otra cosa que se puede hacer es la angiografía contrastada. Bueno, eso es para ver, esto de aquí es, pues, las venas internas. Por ejemplo, puedes ver la vena cava, ¿no? Y las vas a ver recontrapintadas porque la sangre está emposada, está encharcada ahí, no avanza. Entonces ya, como están entrando en el corazón, ahí se ve cómo están entrando, ya tú dices, acá puede haber una estenosis. Resumen de su propio PPT. Etiología, fiebre reumática, lo más preguntado, y pues ustedes pueden hacer su caso clínico. Yo hice mi caso clínico de esto. Diastólico, soplo diastólico. Pueden también agregarle esto, ¿no? Telediastólico o presistólico, pueden investigarlo un poquito. Aumenta la inspiración, es precedido por chasquido de apertura, esto sí no se olviden, chasquido de apertura. Clínica, insuficiencia cardíaca derecha, como les había dicho, ¿no? Está tricúspide en el lado derecho, insuficiencia cardíaca derecha. Examen físico, hay pulso venoso, onda gigante, este es yugular, de la yugular. Hay edema periférico, hay hepatomegalia, y puede haber ictericia. Bueno, la hepatomegalia, o sea, el hígado que está ahí encharcado, sí, podría haber ictericia, pero es un poco. Mayormente es hepatomegalia y ascitis. Ascitis. Ahora sí pasamos a insuficiencia. Insuficiencia, a diferencia de la estenosis, ya no es cierre. Cuando es estenosis se cierra, pero cuando es insuficiencia, la válvula va a permanecer abierta porque es insuficiente, no puede cerrar, ¿sí? Y acá se va a ver cómo esta válvula tricúspide se queda abierta y la sangre va a bajar con más cantidad acá, pero al momento de contraerse el ventrículo para expulsar la sangre por la arteria pulmonar, se va a retroceder hasta la aurícula también. Sí, porque esto de acá está abierto. Ya, ahora lo vemos. Etiología, igualito, fiebre reumática. Enfermedad de Einstein, endocarditis bacteriana, infarto del ventrículo derecho. Igualito, fiebre reumática. Acá, en vez ya de hacer una estenosis, vamos a hacer una insuficiencia. Es la misma imagen, pero bueno, es la de fiebre reumática, pues. Y endocarditis igualito, acá se va a ver abierto. Fisiopatología. En la insuficiencia tricúspide va a haber regurgitación sistólica de ventrículo derecho a aurícula derecha. A ver, un momentito porque se me está acabando la batería. Y ahora sí. Ya, entonces aquí va a haber una regurgitación sistólica del ventrículo derecho a la aurícula derecha, como les estaba diciendo, ¿no? Cuando esto de aquí haya sístole ventricular, o sea, contracción ventricular, como esto está abierto, la sangre va a regresar a la aurícula, ¿sí?
y una parte va a ir por la arteria pulmonar. Dilatación de la aurícula derecha. Como regresa la sangre, aquí no se hipertrofia, porque acá no está haciendo fuerza para hacer pasar algo que lo tapa, sino esto de acá, como regresa la sangre se va a empezar a empozar, ¿sí? Y esto lo va a hacer que se dilate. La sangre pasa fácil, entonces esto no necesita trabajar fuerte, por eso no se hipertrofia, pero sí necesita una capacidad más alta para pasar más sangre porque esta sangre sigue regresando. Va a haber un aumento de la resistencia venosa, hay una hipertensión venosa sistémica también porque es el lado derecho, congestión hepática crónica, igualito que en la anterior, porque esto, igualito, como esto de acá pasa con mucha facilidad, pero regresa, todo esto de atrás se va a ver afectado. Va a haber dilatación de ventrículo derecho, aquí hay dilatación de ventrículo derecho, no hay hipertrofia, es dilatación. Soplo de insuficiencia tricuspidia, aquí hay soplo sistólico. ¿Cómo era el otro soplo? Soplo diastólico. En estenosis tricuspidia era diastólico. En insuficiencia tricuspidia es sistólico. Y por favor, acuérdense, no se vayan a equivocar en esto. Y el soplo se incrementa con la maniobra de Rivero-Carvalho. Lo van a ver en práctica cómo se hace la maniobra. Le va a hacer inspirar mientras que uno lo ausculta y en la expiración se va a ver un incremento del soplo. Se va a escuchar con mucho más fuerte. Signos de hipertensión arterial pulmonar. Esto de aquí, la fisiopatología, como les decía, igualito, ¿no? La sangre pasa, pero no cierra y regresa. Se va a ver casi el cuadro parecido al de la estenosis, pero aquí en el corazón, como les decía, no hay hipertrofia. Hay dilatación. Esa es su diferencia, dilatación. Ya. Manifestaciones clínicas. Onda B, pulso venoso. Va a haber latidos hepáticos. Y como lo ven, con la maniobra de Dressler. Hay hepatomegalia congestiva dolorosa, igualito que la anterior. En una insuficiencia tricuspidia grave o de larga duración va a haber caquexia tricuspidia, o sea, es una atrofia del maceteros y temporales junto con ictericia leve y cianosis discreta. Aquí va a haber cianosis, ¿no? En el anterior no había cianosis, acá sí hay cianosis. La auscultación, ya les había dicho, se va a hacer en la sístole. Insuficiencia tricuspidia, sístole. Radiología. Aquí vamos a ver la aurícula, ventrículo, aurícula dilatada. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando vemos el ecocardiograma. En una radiografía nosotros no vemos ninguna cavidad, solo vemos que el corazón es grande. Podemos ver de qué lado, ¿no? Podemos decir derecho, nada más, así como acá, derecho, que es grande. Izquierdo parece normal. Pero para ver cuál es la causa, hacemos una eco. Aquí vemos válvulas. Y si se dan cuenta, aquí esta válvula no cierra. Aquí hay un pase. Y ese pase hace que el ventrículo retroceda a la aurícula y se haga todo el cuadro. Electrocardiograma más sencillo que el anterior. Acá el ST es recta o la T invertida en precordiales derechas. Nada más. El ecodoppler es lo mismo que la ecocardiografía, pero con contraste para que se pueda ver algunas cositas más. Y por eso que aquí se ve la insuficiencia, ¿no? Que hay un espacio. Hay un espacio donde todavía no cierra y pasa la sangre. Hay una comunicación todavía. Bueno, terminamos con esto, que es el resumen. Tenemos esto, también le podemos llamar soplo sistólico o holosistólico. Intensidad moderada sin frémito, aumenta en la inspiración como Rivero-Carvalho. Eso sí, acuérdense por favor. Aumenta la inspiración con Rivero-Carvalho.
A la ocultación también se puede encontrar tercer y cuarto ruido. Y etiología es igual que la anterior, fibra reumática. Clínica, insuficiencia cardíaca derecha, como la anterior. Físico, ictericia, pero acá aparece cianosis. Diferencia, cianosis. Pulso venoso sistólico positivo, onda reemplazada al seno X. Bueno, esto no importa mucho. Esto de aquí dice sí. Listo, chicos. Con eso estamos acabando la clase de hoy. He tratado de resumirlo bastante. ¿Se entendió la clase? O ya se durmieron.